Primero, entender cuál es el impacto de la cultura y cómo se come eso, cómo se vive, cómo se hace y qué pasa cuando eso se hace de la forma correcta. Definitivamente la cultura es parte de la estrategia, ¿no? O sea, la cultura y la estrategia son como las dos caras de una misma moneda. No están disociadas, ¿no? Al punto de que si no tenemos la cultura que queremos, es muy difícil que nosotros lleguemos a la estrategia, ¿no? Probablemente y muy probablemente no lleguemos, ¿no? Y si llegamos, llegamos de una forma que no es agradable, que no es parte del propósito nuestro de celebrar la vida. Esto es Enciende tu potencial. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo episodio de Encendiendo el Potencial. Este es un espacio para inspirarnos con historias reales de transformación cultural, contadas por quienes están protagonizando el cambio desde adentro. Hoy vamos a celebrar a una de las organizaciones reconocidas como uno de los ganadores en los Eco Awards del 2025. Y ellos son ganadores en la categoría de protagonistas de cultura. Este reconocimiento honra a las empresas donde el liderazgo transforma, inspira y moviliza nuevas formas de pensar y de trabajar. Hoy vamos a hablar cómo una cultura organizacional fuerte puede transformar no solo una empresa, sino también a todo su equipo de trabajo. Y para eso tengo a dos líderes clave en Diageo Colombia. Cristina Rodríguez, directora de Recursos Humanos y arquitecta de este ADN ganador. Cris tiene una trayectoria de muchos años en recursos humanos y específicamente en Diageo. Arrancó en Venezuela y hoy tenemos el privilegio de tenerla en Colombia. Y Gonzalo Aguirre es el nuevo General Manager de Diageo. Gonzalo lleva más de 19 años en esta compañía, una historia de crecimiento en diferentes países y durante los últimos 10 años ha estado como General Manager en diferentes países y geografías. Ha logrado resultados extraordinarios, así que estamos muy felices de que haya llegado a nuestro país y que pueda acompañar este crecimiento y esta evolución que Diageo ha tenido en estos últimos años. Yo les quiero contar que Diageo es una compañía reconocida por su cultura de alto desempeño, innovación y liderazgo transformador. Pero lo más importante y lo que quiero que conozcamos hoy es cómo han logrado construir esa cultura, ¿sí? Cómo han llegado hasta acá, cómo han evolucionado, cómo se han adaptado a los tiempos. Entonces, Cristina y Gonzalo, bienvenidos. Es un gusto tenerlos con nosotros. Estamos muy felices de que sean invitados especiales en este podcast. Y pues bueno, vamos a disfrutarnos este espacio. Ustedes tienen muchísimo que contar y este público va a tener muchas ganas de escucharlos y de agarrar de aquí muchísimas ideas. Entonces, bienvenidos Cris y Gonzalo a este espacio. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Como dijiste, soy nuevo en Colombia, estoy muy orgulloso de estar acá y empezar esta semana ya con esta conversación es un gran comienzo para mí, así que muchas gracias por la invitación. Súper, Gonzalo. Vivi, de mi parte, agradecerte por esa súper presentación y bueno, aquí muy contenta de poder compartir aprendizajes. No todo ha sido fácil, pero ya creo que estamos en una trayectoria de la que podemos conversar. Súper, Cris. Bueno, pues me encanta escuchar eso. La realidad es que quiero empezar contigo. La primera pregunta justamente te la quiero hacer a ti. Entonces, bueno, Cris, para empezar, creo que muchos coinciden en que Diageo ha logrado construir una cultura bastante fuerte, energizante y muy movilizadora de resultados. Y yo quisiera que en esta primera parte tú nos contaras cómo definirías esa cultura hoy en día. ¿Cuáles dirías que son esos elementos clave que han hecho que esta cultura de Diageo sea una cultura tan fuerte? A ver, Vivi, yo creo que lo que nos ayudó mucho, sobre todo en el inicio del cambio cultural, fue empezar por el principio. Que no solamente los líderes de la organización, sino que toda la organización supiera, entendiera, viviera lo que es cultura, porque cultura puede ser un concepto tan amplio o tan definido y conciso como tú quieras que sea. Era mucho evangelizar, por decirlo de alguna forma, o crear believers o personas que creyeran en el poder de la cultura y lo que eso hace cuando la conectas con los resultados. Entonces, eso era lo primero, entender cuál es el impacto de la cultura y cómo se come eso, cómo se vive, cómo se hace y qué pasa cuando eso se hace de la forma correcta. A partir de ahí, cuando hace 2 años en Diallo, la compañía no estaba pasando un momento tan bueno.
el consumidor estaba cambiando, macroeconómicamente habían otras condiciones y eso impactaba mucho en la gente y cómo la gente estaba trabajando. Había una cultura mucho de jugar seguro, cosa que la verdad no identifica el ADN de Diageo porque los equipos, los líderes, la gente comercial, la gente de mercado estaban jugando seguros en un contexto muy cambiante, muy VUCA. Y lo más importante, o yo creo que el cambio que nos ayudó a esa transformación fue cómo entender la diferencia entre jugar seguro y jugar a ganar. Y a partir de esa conversación es que todo el cambio cultural empezó a darse. Me encanta eso que dices, Cris, porque creo que algo importante que sucede en las organizaciones es que hay momentos de repensarse la cultura, ¿cierto? Y creo que en momentos críticos de la organización uno necesita pensar cómo estamos jugando y cómo necesitamos jugar de acuerdo a cómo está el contexto, a lo que necesitamos, porque definitivamente pasa esos mensajes claros a las personas y a los equipos de hacia dónde nos necesitamos movilizar. Muy bien, ahorita vamos a seguir seguramente profundizando mucho de lo que significa jugar seguro. Gonzalo, tú que llevas 17 años en Diageo, liderando diferentes países y ahora desde aquí, desde Colombia, un componente fundamental para la cultura, y nosotros siempre hablamos muchísimo de esto, es el propósito organizacional. Y la verdad que ese propósito de ustedes es bastante potente. El tema de celebrar la vida es un tema súper potente, súper profundo, súper movilizador. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito, Gonzalo, cómo logran ustedes que este propósito se viva en el día a día en Diageo. Sí, la verdad que es un súper punto, ¿no? El propósito de Diageo es un propósito que vive en en todos los funcionarios de la empresa, ¿no? Yo, como decías, hace muchos años que trabajo en la compañía. Trabajé en México, trabajé en Brasil, trabajé en muchas regiones y países. Y la verdad que el propósito siempre es el mismo, ¿no? Es el propósito de celebrar la vida. Es un propósito que nuestros funcionarios se enganchan mucho, les gusta. Pero para mí lo más importante es que no quede como un eslogan en una pared, ¿no? Sino que realmente se viva en la organización. Y para eso hay que trabajarlo, ¿no? Porque hay que trabajarlo en el día a día, ¿no? Nosotros lo queremos sacar de las grandes celebraciones anuales cuando entregamos nuestros resultados a las celebraciones del día a día, de las cosas que hacemos y que nos ponen orgullosos, que no solamente son los resultados financieros de la empresa, sino también son el impacto que tenemos en la sociedad, o las activaciones o las actividades que hacemos para la comunidad. O sea, tratar de celebrar mucho más allá de los números financieros, ¿no? Y la verdad que de estos días que tuve acá en Colombia, me pone muy orgulloso ver que acá también se vive de la misma forma, ¿no? De la forma que se vive en México, en Brasil o en todas partes de Diageo. Y creo que esa unión, esa unificación de un criterio común que es celebrar la vida es algo que nos identifica y nos define como organización. Y a mí me ha tocado vivirlo y creo que hay una conexión bien fuerte de las personas con este tema de celebrar la vida. Incluso lastimosamente solamente estamos viendo un pedacito del lugar donde están, pero creo que hay un símbolo fuerte incluso en el lugar donde ustedes están ahorita relacionado con celebrar la vida. No sé si les quieres contar, Gonzalo, Cris, ¿dónde están en este momento ustedes en la oficina? Sí, les cuento, la verdad que la oficina acá de Bogotá es una gran oficina. Creo que transmite justamente esto de celebrar la vida de una manera muy fehaciente, muy presente, ¿no? Estamos en un piso que tenemos un bar, en donde podemos conectar con nuestros funcionarios para compartir, ¿no? Cómo viene la organización, cómo viene el negocio, pero también compartir el día a día, ¿no? Y los desafíos. La verdad que es un espacio muy agradable, se da un ambiente muy relajado. Yo diría que es una de las mejores oficinas que tenemos en Latinoamérica. La verdad que los felicito porque han conseguido traer al lugar físico algo que está presente en el propósito de la empresa. Sí, de acuerdo, Gonza. Y no solamente eso, sino que nuestro bar en Diallo está lleno de simbolismos. O sea, tiene que ser el bar más atractivo, más cool, más impactante de todos los diarios, básicamente, y que identifique a cada uno de nuestros colaboradores. Por eso el bar se llama Mojo Bar. La definición de Mojo es ese spike, eso que te hace diferente, esa buena energía, esa buena vibra. Y nada, no hay un nombre mejor para definir el bar que tenemos en la oficina de Diallo Colombia. Y no tenemos solamente uno, tenemos dos bares. Yo creo que es la única oficina del mundo que puede decir que tiene dos bares
Y bueno, que la forma de acceder al bar es siendo amigo de alguien de Diallo, que te invite un martes, un miércoles o un jueves, y aquí te esperamos. Buenísimo, me encanta eso. Y bueno, Cris, tú ahorita arrancabas mucho hablando de algo que les he escuchado un montón y me encantaría que pudieras contar cómo ha sido ese cambio en los equipos de pasar de play safe, ¿sí? A play to win. ¿Y qué significa eso para ustedes en Diallo? A ver, yo creo que el cambio más importante que ha pasado cuando pasamos de un play safe a play to win es que cada equipo y cada persona no solamente lo vive en Diallo, sino lo vive en su vida fuera de Diallo, en su vida personal. Es muy diferente una narrativa interna de jugar seguro, cuidándote, ir tímido, a una narrativa de querer comerse el mundo. Eso para nosotros es un play to win. Ese play to win sale de una decisión de cada persona. Y ese nombre, ese concepto se llama accountability, que no tiene traducción en español, pero es apersonarse. Y en Colombia hay un verbatim que lo define muy bien, que es esto pasa porque pasa. Cuando empieza un discurso y una narrativa de jugar a ganar, de que lo vamos a lograr, y no solo lo vamos a lograr, sino que vamos a exceder lo que nos piden, es una decisión personal. Tú decides si eso va a pasar o si no va a pasar. Y si tú decides que eso pase, no existe que no ocurra. Entonces, qué ha pasado? Los equipos han tenido más coraje. Coraje es atreverse a actuar. Han tenido más capacidad de innovación. Hemos desafiado mucho la típica frase de eso siempre se ha hecho así, ya eso no, esa frase no existe en nuestro vocabulario. Hemos reconquistado clientes y consumidores y la gente se siente mucho más empoderada, más firme y con un lenguaje, inclusive hasta un lenguaje corporal de ganadores. Esa ha sido la gran diferencia. Y eso lo que hace es que conviertes una organización como lo es Diallo Colombia en una organización imparable. ¿Quieres agregar algo, Sí, Gonza? no, y la verdad que lo que me gustaría agregar es que se ve, se siente, ¿no? En el ambiente y es contagioso, ¿no? Entonces, para mí, cuando una cultura llega a ser contagiosa, ¿no? Que llega a ser una cultura que entra una persona nueva a la organización y casi no hay que ni explicarle, solamente por estar, se contagia de esa energía positiva y de esa forma de pensar, sin límites, ¿no? Sin barreras. Yo creo que es donde uno empieza a ver que la cultura ya está inmersa en la organización, ¿no? Ujú. Y creo que eso que dicen es súper potente porque definitivamente lo que nosotros hemos visto alrededor de los años en muchas organizaciones en términos de cultura es una cultura se vuelve ganadora en la medida que pasa del papel al día a día, ¿cierto? Y se Totalmente. logra permear, como ustedes los decían, que se vuelve contagiosa, que hace que se viva en el día a día, que permee las decisiones, que permee la forma de actuar. Tú decías, Cris, algo bien interesante y es hasta el lenguaje corporal es de ganar, ¿cierto? Ujú. Incluso hemos logrado que la gente se empodere de las cosas, que la haga viva, incluso ha logrado traspasar el lugar de la oficina y meterse en sus hogares y meterse en sus casas y hacer que este sea su día a día. Qué interesante lo que han logrado. De verdad que ha sido una experiencia que Gonzalo ahorita lo decía, cuando llegué lo empecé a vivir, lo sentí y bueno, seguro es el camino de muchas cosas accionadas. Y justamente hablando de eso, Cris, a mí me gustaría preguntarte, cuando uno está en estos procesos de cambios culturales, hay momentos difíciles, Sí, hay claro. momentos retadores, ¿sí? Y me encantaría que nos contaras un poco algún momento, algún reto grande que hayan enfrentado y cómo trabajaron ese reto, porque definitivamente no todo sale como uno espera cuando uno está diseñando estos procesos de cultura, cuando uno lo está pensando. Entonces, hablar también de los retos y de lo que de pronto no ha salido tan bien es muy enriquecedor en estos procesos. Claro, Vivi, y te agradezco mucho la pregunta porque sí ha requerido mucho coraje. Y aquí, como para comentar, la diferencia entre coraje y valentía es que la valentía son momentos, momentos donde tienes el rush de adrenalina. Ah, eso es valentía. Coraje es cuando manejas el sustico que tienes en el estómago y que tú te vas a lanzar a hacer algo y no sabes cuál es el resultado. Eso ha sido clave para llevar el cambio cultural. Y yo creo que mi mayor aprendizaje de los retos que tuvimos es asumir que cuando uno diseña y piensa en la cultura que quiere,
automáticamente tú crees que todo el mundo va a estar remándose al mismo lado, haciendo lo mismo, pensando igual que tú. Pues no, yo puedo decirte que dentro del cambio cultural yo me encontré con tres organizaciones en una. Primero los promoters, que estaban todos sí creyentes, fieles, vamos, los comportamientos que tenemos que accionar, porque tú dijiste algo importante, no solamente que esté en un PowerPoint, sino accionar como líderes son estos, lo que tenemos que hacer es esto, y están contigo. Hay un segundo layer de la organización que yo los llamo los ninis, que un día están y otros días no están. Están de un lado o están del otro, o no creen mucho en el tema del cambio cultural, porque otra vez, cultura puede ser un concepto tan general como el amor eterno, lo tienes que bajar mucho. Y el tercero son los detractors o los detractores, que es eh, una mentalidad muy de fixed mindset, de esto siempre se ha hecho así, esto no va a cambiar, yo no le voy a invertir a esto porque no le creo. Eso también está. Entonces, lo que hicimos fue mostrar la conexión de comportamientos con el performance de negocio, con mucha data y mucho progreso sobre perfección y hacer una plataforma de comunicación importante con esto para que la gente entendiera que de los comportamientos es que salen los resultados, no es al revés. Desde los comportamientos y de las experiencias que los líderes generan, salen los resultados. Y a partir de ahí nos empezamos a ganar a los ninis y cada vez los detractors, que generalmente son pocos pero hacen mucho ruido, fueron mucho menores y el ruido pues es en este momento prácticamente no está en eso. Entonces, Gonza, no sé si quieres agregar algo ahí. No, sí, o sea, creo que para mí hay mucho de los líderes de una organización, de cómo nosotros vamos bajando esa cultura, hablando de la cultura. La cultura es mucho para mí de hablarla, ¿no? No es tanto de temas tan estructurados, por supuesto que tenemos los comportamientos y demás, pero es mucho de hablar, es mucho de compartir, es mucho de ir pasando experiencias, y es eso que empieza a ser contagioso, pero tenemos que hablarla, ¿no? No tiene que ser, bueno, hoy vamos a hablar de cultura, sino que siempre hablamos de cultura, ¿no? Siempre que hablamos de algo, hablamos de cultura porque hablamos a través de nuestra cultura, ¿no? No son actividades específicas, algunas serán, pero son pocas. Lo demás es hablar y ir generando esos comportamientos que nosotros queremos para que la organización empiece a tener esa cultura bien presente en todos los días, ¿no? Sí, y algo que comenta Gonzalo mucho desde que llegó y que líderes que han logrado cambios culturales lo dicen como una narrativa constante. Puede haber el PowerPoint más bonito del mundo. Puede estar los valores escritos en una pared, los comportamientos, todo. Pero si no hay un walk the talk o que los líderes empiecen y se comporten de acuerdo a los comportamientos que estamos estableciendo, esto no sirve, no pasa. Entonces, a partir de ahí, no solamente es hablarlo, es actuarlo. Y hay momentos que importan, que son los momentos formales, una revisión de desempeño, conversaciones de desarrollo, pero hay momentos que importan más. La fila del café, el comentario del pasillo, cómo tú te das cuenta de cómo está permeando la cultura cuando la empiezas a ver en esos momentos que importan más. En las reuniones donde no están los líderes, ahí es donde ves si está funcionando o no. Y fíjense que algo de lo que decías, Cris, creo que es uno de los grandes tips que puedes dar en términos de cultura y es, si la cultura no está alineada a la estrategia de negocios, si la gente no entiende por qué tiene que actuar de cierta manera, por qué esto es importante para la organización, es difícil que las personas se muevan hacia allá, ¿cierto? Es difícil que la gente entienda el valor de por qué esto es necesario, ¿cierto? Y después empezar a visibilizarlo en esos momentos cotidianos del día a día, ¿sí? Tú decías algo, Gonzalo, muy importante y es, no son momentos de hablar de cultura, sino que todo el tiempo hablamos de cultura, ¿cierto? Con lo que hacemos, con lo que no hacemos, con lo que decimos, con lo que no decimos, transmitimos realmente lo que es importante para la organización. Y justamente, Gonzalo, con tu llegada, seguramente hay un futuro interesante dentro de lo que tú has visto y dentro de lo que ya se empezaba a ver de Colombia. Y hay algo que yo te quisiera preguntar y es, ¿cómo piensas seguir integrando la cultura dentro de la estrategia de Diageo?
¿Qué pasos crees tú que son cruciales para que esta cultura siga siendo ese motor de muchas de las cosas que están puestas en su estrategia de innovación, de crecimiento, de todo lo que nos contabas que hoy son sus grandes retos? Claro, no, y un poco lo decías vos antes y lo voy a profundizar, pero definitivamente la cultura es parte de la estrategia, ¿no? O sea, la cultura y la estrategia son como las dos caras de una misma moneda, no están disociadas, ¿no? Al punto de que si no tenemos la cultura que queremos, es muy difícil que nosotros lleguemos a la estrategia, ¿no? Probablemente y muy probablemente no lleguemos, ¿no? Y si llegamos, llegamos de una forma que no es agradable, que no es parte del propósito nuestro de celebrar la vida. Así que la cultura es parte de la estrategia y tiene que ser transmitido a todos los funcionarios y a todas las personas de Diageo como que es un habilitador crucial, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos la cultura que queremos, la estrategia no se va a dar, ¿no? De acuerdo. Y la estrategia no es solamente una estrategia financiera, comercial, es una estrategia holística, ¿no? En todos los ámbitos de nuestro negocio. Hacer las cosas de una forma correcta, impactar correctamente a la comunidad. Por supuesto, estar muy cerca de nuestros consumidores para poder darle productos que sean de sus gustos y que sean de las ocasiones de consumo que ellos las necesitan. O sea, realmente la cultura tiene que estar al servicio plenamente de la estrategia. Ahora, yendo como para el futuro de acá de Diageo Colombia y probablemente de muchos países de Latinoamérica, es cómo hacemos que esa cultura se viva mucho en el middle management, que llamamos nosotros, ¿no? Como en los mandos medios, ¿no? No solamente que ellos la vivan, sino que ellos la lideren, ¿no? O sea, que esta no sea una cultura liderada solo por el gerente general y el grupo directivo y Chris, sino que sea liderada especialmente por ellos. Que ellos tienen un impacto significativo en la organización, tienen un impacto de muchas veces ser voces que se escuchan mucho en esos lugares, como en el café o en el pasillo, y si ellos están realmente viviendo la cultura de la compañía que nosotros queremos, ahí ya eso permea mucho más rápido y se vive mejor. Entonces yo creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros, que es no solamente que ellos la vivan, sino que ellos la lideren desde la mitad de la organización, ¿no? Sí. Y me encanta eso que dices, Gonzalo, porque justamente en toda la postulación de los Eco Awards, ustedes contaron mucho de cómo han trabajado con los líderes y ese programa de Líderes 10 que ha ido evolucionando y que ha tenido como diferentes aristas. Y a mí me encantaría, Cris, que durante este tiempo, en ese programa de Líderes 10 y cómo ustedes han trabajado con los diferentes niveles de la organización y especialmente, como dice Gonzalo, con esos mandos medios, ¿sí? Para lograr que sean los primeros en vivir, para lograr que sean los primeros en transmitir la cultura, ¿cómo han logrado realmente que eso se viva y se logre en ese middle management que hay veces pensamos que la cultura solamente la mueven los de arriba, ¿cierto? Y la Sí. realidad es que ustedes han puesto un foco bien interesante en esa parte de mandos medios. Sí, Vive, gracias. Bueno, Líderes 10 nació como un programa para pasar de line manager a people manager, es decir, de líderes funcionales de línea, líderes muy departamentales a líderes de gente y de negocio. Y ese cambio ha sido también un reto, pero ha sido un viaje muy enriquecedor porque cuando ves los resultados te das cuenta de que, de que es ahí donde te tienes que enfocar. Entonces, los líderes, generalmente, cuando alguien promueve a un líder a una posición de liderazgo, tendemos mucho a pensar que es por las capacidades funcionales que tiene esa persona. Sin embargo, no siempre están listos para manejar equipos, para ser embajadores de cultura, para ser multiplicadores. Líderes 10 lo que hizo fue agarrar a los líderes y a personas que llamamos positive influencers dentro de la organización y empezar a trabajar desde, primero, ellos individualmente, cada uno en su individualidad, después como líder de equipo y después como líder de negocio. Y la conversación cambia y se vuelve un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque estás empoderando a un líder que pensaba que su misión en esta vida era entregar un resultado, lo estás empoderando a ser un transformador de cultura, de gente y de negocio. Y no hay nada más importante que eso. Entonces, en el tema de Líderes 10, empezamos trabajando otra vez, empezamos por el principio de qué es liderar, cuál es el impacto, qué pasa cuando un líder crea experiencias que generan creencias, que generan comportamientos y eso se vuelve un círculo virtuoso de cultura y que ese equipo de middle management lo tenga muy consciente en cada interacción, en cada evaluación de desempeño, en cada conversación de desarrollo, en cada conversación de feedback, porque a partir de ahí es que se puede mantener lo que nosotros llamamos una cultura de alto desempeño y de aprendizaje.
Entonces, Vivi, no sé si quieres agregar algo más o si Gonza, ¿quieres agregar algo ahí? No, pero me parece que tocaste un punto importante con respecto a esto de cuál es el rol de ellos, ¿no? Nosotros lo hablábamos mucho en las últimas semanas, especialmente en esta semana, de cuál es el rol de ese middle management, ¿no? O sea, nosotros le llamamos el Extended Leadership Team, ¿no? Que es realmente quienes son los que mueven la organización. Entonces, ¿cuál es el rol de ellos? Y el rol nuestro es especificarles, darle claridad a ellos de que ser multiplicadores de la cultura es parte de su rol. Es parte de su rol, ¿no? Dentro de la organización. Y empezar a tener esa conversación con ellos para que no sean espectadores, ¿no? No están viendo, sino que están jugando, ¿no? Están realmente haciendo que las cosas sucedan. Y ese yo creo que es el desafío un poco a lo que preguntabas antes de lo que viene por delante, ¿no? Cómo generamos más multiplicadores. Sí. Vivi, y también para agregar, nuestra ambición de negocio 2030 es eso, es una ambición de negocio que es retadora y que necesita que este equipo de liderazgo tome un rol específico y que el comité ejecutivo tome un rol también específico y se complementen los dos. Si eso no pasa, no vamos a llegar a ese resultado de negocio. Fíjense que han dicho algo que es bien relevante porque hay veces, como lo decía yo al inicio, creemos que la cultura se mueve desde arriba y yo creo que ustedes han logrado darle un papel protagónico, ¿sí? A ese extended leadership y hacerlos protagonistas de la cultura y hacerlos movilizadores de la cultura. Y no solamente hacerlo, sino que siempre en estos equipos normalmente hay mucha responsabilidad, pero hay veces dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Porque hay veces no saben el cómo y no tienen necesariamente las herramientas y probablemente quieren hacer muchas cosas, pero no saben cómo. Y creo que este programa, con lo que ustedes nos han contado, pues lo que ha hecho es habilitarlos justamente, darles herramientas, invertir en ellos de manera personal, enseñarles cómo gestionar a sus equipos, pero también que entiendan el rol en el liderazgo que ellos tienen dentro del negocio. Entonces, ha sido bien potente y ha sido bien interesante ver los resultados que han tenido ahí. Y justamente, Gonzalo, pensando en ese líder diario, ¿tú cómo ves tú el papel del liderazgo en la cultura y qué ejemplos de liderazgo cultural a ti te inspiran o que tú dices, a mí me encantaría traer a diario y me parece que es súper relevante para lo que hoy estamos viviendo? No, buenísimo. Un poco lo dijo Chris, pero quiero tocar ese punto y reforzarlo, ¿no? O sea, creo que el liderazgo es fundamental, ¿no? En esto de generar la cultura que queremos, ¿no? Todo parte del liderazgo, ¿no? Así que me parece que es algo fundamental y tiene que ver con eso de walk the talk, ¿no? O sea, tiene que ver con eso de que el líder tiene que ser la cultura, ¿no? No puede ser, bueno, ahora voy a hablar de cultura y después soy otra persona, ¿no? Tiene que realmente ser la cultura. Y los líderes que a mí más me impactaron son los que justamente no hablaban de cultura, eran la cultura, ¿no? En todo lo que hacían, en cómo lo comunicaban, en cómo planteaban los desafíos, o sea, de la forma que realmente nosotros queremos tener los comportamientos culturales, bueno, eran vividos directamente por la persona. La verdad que en eso yo trato de despejarme un poco, en esas personas que han conseguido ser la cultura de Diageo y no hablar de la cultura de Diageo o no estudiársela de memoria, ¿no? Sino ser porque lo viven, porque lo creen, porque realmente ya son parte de ella, ¿no? Y hay algunos ejemplos, hay muy buenos ejemplos en la organización de ese tipo de líderes que realmente son inspiradores para todos, ¿no? Así que trato de hacer un poco eso, pero obviamente todos tenemos un desarrollo y creo yo pero creo que es el camino por donde uno tiene que ir, ¿no? Ujú. Me encanta lo que dices porque o sea, el líder es el ejemplo de la cultura, ¿cierto? Y hay veces creemos que el ejemplo solamente se transmite en la comunicación, ¿sí? ¿No? Y la gente imita los comportamientos de los líderes, ¿sí? Entiende lo que se vale y lo que no se vale en una organización, lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, es bien interesante este proceso. Cris, esta ha sido una evolución cultural bien interesante. Ustedes han involucrado un montón al liderazgo, pero también han buscado movilizar al 100% de la organización, ¿cierto? Y a través Sí. de programas han buscado cómo no solamente se enfocan en los líderes, sino cómo bajan a toda la compañía y cómo hacen que los colaboradores entiendan la importancia de la cultura. Y a mí me gustaría que les contaras a todos los que te van a escuchar en este podcast lo que ha sido True Winners, ¿sí? Y cómo han logrado ustedes movilizar internamente el tema de accountability y de empoderamiento, que además es un reto que muchas organizaciones hoy tienen, ¿cierto? O sea, en muchas compañías es accountability y empoderamiento, son
de los comportamientos que se buscan en las personas y que se busca movilizar en la cultura. Sí, Vivi, gracias por eso. Bueno, True Winners es una plataforma que sale o que nace específicamente para que cada una de las personas que trabajen en Diageo se sientan identificados con la cultura y con el cambio cultural. A ver, hacemos cosas como desde lo que queremos cambiar, hacer focus groups para que gente que no necesariamente tiene un cargo jerárquico de liderazgo, pero que también es líder, nos dé su opinión, nos dé su input, nos dé su feedback y trabajamos esto de forma consistente. No una sola vez al año, sino consistentemente. También retamos mucho el tema de accountability y de empoderamiento, porque son dos cosas distintas. Empoderar es cuando alguien te da las herramientas, te da la tecnología, te da el conocimiento, te mete en 200.000 workshops y ahí te empodera. El accountability es cuando tú personalmente decides que eso va a pasar. Tú te vas a convertir en el mejor comercial, tú te vas a convertir en la mejor persona de marketing, tú te vas a convertir en la mejor persona de HR. Esa decisión es personal. Eso es, o aquí se traduce en esto pasa porque pasa. Yo llego a la meta y la paso, esto pasa porque pasa. Yo logro este cambio en talento, esto pasa porque pasa. Y esa narrativa de accountability ha llegado a sembrarse en las mentes y en los corazones de nuestra gente, tanto así que no pasa a nivel profesional solamente, sino también a nivel personal. Obviamente, cuando este tipo de mindset está, se van a cometer muchísimos errores y eso está bien, porque lo que tiene que pasar aquí es premiar el progreso sobre la perfección. Y ahí pasamos en algún momento de tener una cultura únicamente enfocada al desempeño, que es cuando, a ver, vas a llegar, pero el liderazgo está tan enfocado solamente en un resultado específico que va a ser un poco más estresante, vas a llegar, no sé, trabajando de más, retrabajando, pero vas a llegar. Una cultura enfocada, a diferencia de la enfocada solamente al desempeño, a un alto desempeño y aprendizaje, significa que la organización está constantemente en modo de aprender y sobre todo en un ambiente tan VUCA como tenemos externamente de consumidor y de cliente. Aprender, aprender. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Te van a pedir, la meta es 10. En el primer intento vas a entregar 7. En el segundo intento vas a entregar 11. En el tercer intento vas a entregar 14. Y vas aprendiendo y te lo vas disfrutando. Y eso se vuelve una cultura de alto desempeño. Un equipo de alto desempeño es un equipo que logra resultados extraordinarios de forma consistente, pero no existe el crecimiento si no hay aprendizaje de por medio. Entonces, True Winners se trata de eso. Se trata de celebrar el progreso sobre la perfección, celebrar el aprendizaje y tener los comportamientos de liderazgo que hagan que las personas se sientan libres de aprender, de equivocarse y de seguir adelante. A mí, si me dejas agregar algo, porque a mí me parece este tema un tema bien relevante, ¿no? Sí. Porque muchas veces nosotros, y este es un claro ejemplo en donde si la cultura no está en la organización, está en la pared, no funciona, ¿no? Si nosotros decimos, por ejemplo, que somos una cultura en la que queremos arriesgar, ¿no? Para conseguir resultados extraordinarios, después no podemos, por otro lado, penalizar las equivocaciones, ¿no? O sea, lo que sí tenemos es que incentivar, aprender de eso para poder crecer. Pero ahí es donde tenemos que unir las dos cosas. No podemos tener una conversación de decir, bueno, queremos ser una empresa que toma riesgo y después, por otro lado, no valoramos los errores siempre y cuando sean como un proceso de aprendizaje, como dijo Chris, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que empieza esto de la cultura a tangibilizarse en cosas concretas, ¿no? Y eso es lo mismo para los managers y lo mismo para todos nosotros, ¿no? ¿Queremos una cultura de tomar riesgos? Bueno, valoremos la equivocación siempre que sea como parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Ujú. Para ilustrar un poco lo que dice Gonza, imagínate una reunión de innovación, de mercadeo, donde el líder debería promover una cultura de hacer cosas nuevas. Llega alguien con una idea y si el líder dice de una vez que la descarta o no la escucha completa o dice, bueno, está bien, pero para la próxima, ¿qué ganas va a tener ese colaborador de venir a la segunda reunión con otra idea disruptiva? Le cortas las alas. Por eso el comportamiento del líder es tan importante en espacios quizás que sean formales y no formales para fomentar ese tipo de cultura. Es mucho walk the talk.
Y mucha coherencia. Yo los Sí, escucho y veo mucho el tema de coherencia como inmerso en todo, porque definitivamente mover una cultura implica eso, ¿cierto? La coherencia tiene que venir desde lo que hacemos, desde lo que no hacemos, desde lo que decimos, desde lo que no decimos. O sea, ese qué ejemplo que estás dando, Cris, es súper potente porque pareciera que la cultura solamente se vive en unos momentos, ¿no? Nosotros transmitimos como líderes lo que queremos realmente y lo que valoramos realmente a partir de lo que escogemos en espacios como las reuniones, ¿cierto? Las Claro. experiencias que la gente vive de alguna manera forjan la cultura que se quiere. Y justamente hablando de estos símbolos y de estas acciones, ustedes nos han contado mucho de True Winners, de Me Pongo la 10 y Gonzalo, tú que acabaste de llegar y que estás agarrando este nuevo reto aquí en Colombia, ¿cuál es el foco para ti? ¿Qué importancia tiene este tema de cultura en lo que viene? ¿Cuál es el foco que tú le quieres dar ahora a Diallo Colombia y hacia dónde se van a mover? Sí, perfecto. La verdad que estamos trabajando, siempre estos conceptos me pongo la 10 o esos conceptos ayudan a explicar y a transmitir y hablar sobre temas culturales, ¿no? Y este año es navegar con coraje, ¿no? Y la verdad que en esto que decía Cris de que el ambiente afuera está bastante volátil, nosotros nos estamos imaginando que tenemos que navegar sobre, evidentemente, un clima hostil o por lo menos bastante cambiante, unas condiciones climáticas, digamos, bastante adversas, y sin embargo nosotros queremos navegar con coraje para poder llegar a nuestros resultados. Y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar cuáles son los comportamientos que se necesitan para poder llegar a nuestros resultados, navegando con coraje, y eso empieza a permear dentro de estos comportamientos culturales. Así que este año va a ser todo a partir de la navegación. sí. Ya tenemos muchísimas cosas que hacer. Eso nos permite tener la conversación viva, ¿no? Nos permite tener la conversación en el día a día, ¿no? Con ejemplos claros y poder transmitir de una forma simple y concreta temas que por ahí, si no, quedan muy teóricos, ¿no? Y los queremos llevar a la práctica en temas bien simples y bien fáciles de entender. Ujú. Así que este año va a ser todo a partir de navegar con coraje, porque para enfrentar los desafíos que tenemos que hacer eso, ¿no? Así es. Y para construir lo que acaba de decir Gonzalo, una cosa muy importante que acaba de mencionar, forma simple y concreta. No más de uno o dos conceptos, o definiciones muy claras, un lenguaje muy cercano, no tan adornado ni tan en la nube, muy fácil y muy pragmático, que sea muy digerible para todo tipo de audiencia. Eso nos ha ayudado mucho también. Incluso, Y Cris, a mí me encantaría que les contaras, ya se dieron cuenta que Cris no es colombiana y Gonzalo tampoco lo es, y algo que obvio. pasó espectacular en todo este tema de coraje, es que Cris identificó qué significa coraje en Colombia. Ah, Quisiera que les contaras un sí. poco de esto. O sea, yo no lo podía creer. Bueno, para que sepan un poquito de mí, yo soy venezolana, tengo casi 2 años en Colombia, enamorada de la cultura colombiana. Yo no puedo creer que exista algo tan fascinante en Latinoamérica como es Colombia. Tienen 4 países en uno, los paisas, los costeños, gente de Cali, el cómo bailan, la música. No, esto es una cosa totalmente distinta y muy disruptiva para mí. Nada más, aquí en Incidencia les cuento, a estas alturas de la vida me hice un tatuaje y me abrí un piercing. Nunca hubiese pensado que eso hubiese pasado en mí. Cuando entendí el concepto de coraje y lo desglosé muy desglosado con mi equipo, en una conversación informal salió lo que significa coraje en colombiano. Coraje es berraquera. Eso es coraje. Yo no lo podía creer cuando entendí ese concepto y cuando me lo presentaron. En Diallo, este año, y siempre hemos sido, pero ahora más, explícitamente, somos berracos. Estamos navegando con berraquera, con coraje, para hacer las cosas totalmente distintas y para ganar en los clientes y en los consumidores. Pero la palabra mágica es berraquera. Y eso me ha parecido interesante porque fíjense que muchas compañías, mucho de lo que es cultura viene de global y está escrito en global y entonces cuando llega a un país tratamos de ver cómo hacemos que la gente lo entienda y creo que allá ustedes han tenido un acierto espectacular porque ha sido cómo lo traemos a algo que es muy propio de la cultura colombiana, ¿cierto? Cómo hacemos que la gente entienda lo que significa coraje, pero desde esta cultura. Entonces, bueno. Gonzalo, hay algo que para nosotros siempre lo ponemos sobre la mesa porque creemos mucho que la cultura tiene un impacto en los resultados de negocio, ¿sí? Y que claramente
para poder saber el impacto en los resultados de negocio, pues hay que medirlo, ¿cierto? Y que definitivamente cuando se mide la cultura y se logra enlazar con los KPIs de Diallo, pues definitivamente se logra identificar que moviliza los resultados. Entonces, a mí me gustaría que les contaras un poco cómo mides el impacto de la cultura en los KPIs de negocio, qué indicadores claves usas para ver si realmente la cultura está movilizando el desempeño del negocio y los resultados que ustedes esperan. Sí, Vivi, la verdad que para nosotros, como decía antes, ¿no? No está disociado. O sea que los resultados de la cultura son los resultados del negocio, ¿no? O sea, al final del día nosotros los medimos a través de los resultados del negocio. Si el negocio llega a sus resultados, significa que estamos con una cultura que nos permitió llegar hasta ahí. Ahora bien, no son solo resultados financieros, ¿no? Son resultados holísticos, ¿no? Son resultados financieros, resultados con consumidor, resultados de productividad, resultados con la comunidad, resultados de nuestra reputación, o sea, son KPIs medios holísticos, ¿no? Pero los medimos a través de ellos. No tenemos medidas culturales en sí mismos, sino medidas de negocio que se ven muy reflejados por la cultura. También tenemos, obviamente, formas de medir cómo vamos aterrizando la cultura, y eso tiene que ver más con encuestas que hacemos anualmente y con temas que nos permiten entender qué también estamos haciendo las cosas, qué tenemos que cambiar, qué también están aterrizando. Pero al final del día, como resultado en sí mismo, son los propios resultados holísticos del negocio, ¿no? Ujú. Y para construir en lo que Gonza está diciendo, la cultura empiezas a ver si está permeando siempre y cuando el colaborador esté comprometido. El tema de engagement para nosotros es muy importante porque eso es lo que hace que la gente tenga accountability, o sea, persone de ser o de tener una cultura ganadora. Bueno, y además los resultados de este año para ustedes de compromiso fueron espectaculares. O sea, en algún momento los vi celebrar ese resultado y y verse traducido en eso, ¿cierto? O sea, si hay alto compromiso, pues hay alto desempeño, hay alta movilización de resultados. Bueno, súper interesante. Miren, nosotros creemos un montón, decimos que la cultura se hackea, ¿sí? Y que los líderes hackean la cultura. Y creemos un montón en que acciones simples, ¿sí? Pero muy efectivas pueden movilizar la cultura. Entonces, a mí me gustaría, Gonzalo y Cris, que ustedes pudieran dar algún tip sobre un hack, sobre algo simple, poderoso, que mueve la cultura y que ustedes pudieran compartir como algo que han implementado y que definitivamente les ha ayudado mucho en este proceso. Sí. Mira, la verdad que tips hay, digamos, por lo menos en mi historia de liderazgo hay bastantes, ¿no? Pero te voy a decir algunos que a mí me parecen importantes. Y hablamos de esto en algún momento, ¿no? O sea, yo creo que vivir la cultura desde uno mismo, transmitir la cultura viviéndola y ser uno la cultura y no tener que hablar de cultura, Sí. yo creo que es algo muy importante. Las personas se empiezan a desconectar cuando uno habla de negocio y dice, bueno, ahora vamos a hablar de cultura, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces, hablamos del negocio a través de nuestra cultura, ¿no? Y creo que tenemos que permanentemente estar hablando de eso, ¿no? Y no de estar separando las cosas. Ese sería para mí un primer tip. El walk the talk, que ya lo dijimos, fundamental. Si yo soy una persona que quiero reforzar y quiero tener una cultura de ejecución muy marcada, ¿no? Y ser los mejores, bueno, yo no puedo ir por la organización no teniendo yo mismo ese nivel de ejecución en lo que yo hago. No puedo llegar a una reunión tarde Exacto. o no ir, ¿se entiende? O sea, nosotros tenemos que ser los primeros que vivir esa cultura. Si queremos disciplina, tenemos que ser disciplinados nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que yo diría, ¿no? ¿Cómo es ese walk the talk y vivir la cultura bien genuinamente? Creo que serían las dos cosas importantes que yo compartiría. Sí, Vivi, y yo para agregar en todo lo que está diciendo Gonza, yo agregaría, hay cuatro, o hemos usado también cuatro caminos del cómo hacerlo, que no necesariamente tienen que estar tan formales y tan puestos, porque sí, definitivamente que te cuenten una cultura es una cosa, pero que vivas la cultura es lo que mueve. El primero son símbolos. Ahora, este año con Sail with Courage, con nuestra navegación, con nuestro norte, vamos hacia un norte muy específico que está proyectado a 3 y a 5 años. Sin embargo, este año uno tenemos que navegar con coraje hacia un norte en común. En la parte de historias colectivas, mucho storytelling y desde lo genuino, nada cartonado, nada que no sea real, desde lo genuino y desde la vulnerabilidad del liderazgo, conectar nuestra experiencia
con la transformación cultural que queremos hacer. Los valores, sobre todo porque ahora en Diallo hubo un cambio muy importante que no es menor en un valor. Antes era ser los mejores y ahora es ser cada día mejor. From be the best to be better. Entonces, lo que está haciendo eso es que otra vez el tema de la entrega de resultados cada vez más no tiene límites y eso es muy poderoso. Y toda la parte de rituales. Nosotros tenemos todos los meses lo que llamamos un mojo, en honor a nuestro Mojo Bar, que es un town hall donde hablamos de resultados, tenemos conversaciones de talento, conversaciones de desarrollo con nuestros equipos que son formales e informales, todo lo que sean rituales que te hagan vivir esa cultura, funciona muy bien. Sí, y déjame agregar algo ahí, porque yo una vez me acuerdo, participé de una conversación hace un tiempo, ¿no? También de cultura, y una persona dijo una cosa que a mí me pareció súper interesante, que es, así como la cultura organizacional, existe la cultura de los países, la cultura de las ciudades, la cultura de las regiones, ¿no? Y esa cultura fue, digamos, traspasada generación a generación, de padres a hijos o de abuelos a padres, solo hablándola, ¿no? Y viviéndola, ¿no? Entonces no tiene que ser algo tan complicado, tiene que ser algo que nos determinamos a hacer y permanentemente con los rituales que dice Cris, lo estamos llevando a la vida y la estamos viviendo, ¿no? Hay que hablarlo, hay que estar viviéndolo y hay que estar compartiéndolo. A partir de ahí es donde cuando nosotros decimos se empieza a ser contagioso, ¿no? Ujú. Y yo me quedo Sí. con esos 3 tips, o sea, yo creo que han dicho 3 cosas súper valiosas. Símbolos, ¿sí? O sea, la importancia de pensar en símbolos. Cómo traducir esos símbolos en rituales, eso me encantó porque creo que lo que se vuelve un ritual transmite una cantidad de mensajes también sobre la importancia que damos a las cosas. Y tú decías algo, Gonzalo, que es modelarla, ¿sí? Creo que modelar la cultura implica vivirla, hablarla, pero vivirla, ¿cierto? La importancia de que no se quede solo en hablar, pero sí hablar, pero también vivir dentro de este proceso. Muy bien, pues Cris, Gonzalo, de verdad que les agradezco un montón por este espacio, por compartir con nosotros su visión de cómo Diallo ha construido cultura y cómo siguen ustedes también evolucionando en este proceso. A mí me ha encantado cómo han contado lo que han hecho, pero cómo se lo han repensado, cómo han puesto otro camino de acuerdo a cada uno de los retos que van encontrando. De verdad que ha sido un honor conocer más de lo que están haciendo, de cómo han venido transformando la cultura. Y a todos los que nos escuchan, espero que hayan disfrutado un montón este episodio y que les haya traído muchas ideas prácticas para sus equipos, que se lleven muchísimos tips y nos vemos en el próximo episodio de Enciende tu Potencial. Muchísimas gracias, Cris y Gonzalo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Vivi. Un abrazo. Chao.